continuamos con más de Jesús Joven como yo. Es momento de nuestro segmento Ir y Enseñar, donde nosotros platicamos siempre de algún tema de interés católico y con la idea de que usted pueda transmitir eso poquito que nos aprende a nosotros con los demás. Así que, como recordará, la semana pasada iniciamos a hablar de las obras de misericordia. ¿Te recuerdas, Steffi? ¿Sí? Así es, y pues hoy estaremos hablando como de una segunda parte Exacto. de estas obras de la misericordia. Yo creo que es importante recalcar que misericordia es igual a corazón, ¿verdad? Porque proviene de esa palabra, ¿verdad? De misere es igual a miseria y cordia es de corazón. Entonces creo que en una sola palabra es corazón el poder darlo, apoyar a nuestro prójimo, y también va muy de la mano con lo que nos ha dejado Dios, ¿verdad? Exactamente, ya ven que Jesús siempre, esa fue su idea, ¿verdad? Que amáramos a nuestro prójimo. Incluso dice que los dos mandamientos más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no nos amamos nosotros, pues cómo vamos a pretender amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, creo que va muy de la mano todo esto. Y bien, como bien lo dice Steffi, hoy vamos a ver la segunda parte de las obras de misericordia. Recuerde que la semana pasada vimos las obras de misericordia espirituales. Y para que usted no pierda el hilo de este tema, vamos a dar un poquito de contexto y a recordar un poquito las obras de misericordia espirituales. Y la primera nos decía que era enseñar al que no sabe. Y esto platicábamos que iba enfocado a dar nuestro conocimiento, algo que yo sé que alguien más no sabe, y compartirlo, ¿verdad? Entonces, esta obra de misericordia normalmente la podemos cumplir en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente en el ámbito educativo, ¿verdad? Sino que también en cualquier otra situación que se pueda dar. Para los que son docentes o educadores, pues ellos están cumpliendo esa parte, pero nosotros, si nosotros sabemos algo, podemos compartirlo con otra persona y no quedárnoslo. Porque a veces es algo bonito, algo que puedes compartir con alguien, y a veces solemos ser como un poco envidiosos y nos lo quedamos para nosotros, y al contrario, hay que darlo para que se replique esa información. Exactamente, ¿verdad? Para que después pues llegue a más personas, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces continuamos con la segunda, que es dar buen consejo al que lo necesita. Y esto constantemente también lo podemos poner en práctica, ¿verdad? Cuando algún amigo pasa por alguna pena y nos pide algún consejo, o quizá no está pasando propiamente por una pena, ¿verdad? Sino solamente necesita la guía de alguien. Entonces ahí estamos nosotros para poder dar ese buen consejo a la persona que lo esté necesitando. Así es, la escucha también, ¿verdad? Porque a veces no necesitamos, a veces que nos den un consejo, pero tal vez que nos escuchen, entonces ya ahí ya lo dimos todo, ¿verdad? Exactamente, y que no es que diga yo, ay, Steffi, dame un consejo, por favor, sino que a veces de ti sale, ¿verdad? Conforme lo que te va platicando la persona, pues nace dar un consejo. Ahí entonces, va fluyendo. Exacto, no tenemos que ser envidiosos en ese sentido. Muy bien, pasamos al siguiente, que era corregir al que está en error. Y este va muy de la mano al enseñar al que no sabe, ¿verdad? Porque esto nos permite que nosotros podamos sacar, como bien dice la obra de misericordia, del error a la persona, ¿verdad? Y uno, como persona que está recibiendo esta corrección, tomarlo con humildad también, ¿verdad? Porque pienso que eso es muy importante, no solo tomar la decisión de corregir a alguien, sino que también la persona tomarlo con humildad. Corregir con amor y aceptarlo con humildad, ¿verdad? Porque a veces en que se torna un poco difícil, entonces ya no lo recibimos como así como, ay, también, ¿verdad? Ya me está molestando otra vez. O así como muy... Sí, exacto. ¿verdad? Pero entonces hay que recibirlo con mucha humildad y también hay que corregir con mucho amor. Exactamente. También se encuentra entre las obras de misericordia espirituales perdonar las injurias, y esto a veces nos cuesta mucho, que es perdonar al que nos ha fallado, ¿verdad? Nosotros como humanos, por ser humanos, solemos como eso, ¿verdad? Sentir ira porque alguien nos hizo daño. Pero Jesús nos vino a enseñar el mandamiento del amor. Y el mandamiento del amor nos enseña a perdonar a pesar de que nos hayan hecho daño. Entonces tenemos que estar muy conscientes de constantemente, aunque sea muy difícil, cumplir esta obra de misericordia. Sí, y es parte del diario vivir, ¿verdad? Porque nos toca pasar a todos el que debemos de perdonar.
Y como bien decían, ¿verdad? Hoy perdonas algo y mañana puede ser otra cosa, y sí que 70 veces. Y que si me dan una cacheta aquí, poner la otra mejilla. Así es. Pero es parte de lo que nosotros aprendimos de Jesús. Y lo tenemos, como bien decía Steffi, tomarlo con amor y practicarlo con amor. Muy bien, continuamos y la siguiente es consolar al triste, y esto es a veces muy complicado porque creo que también va a depender mucho de nuestra personalidad. A veces se nos es complicado, como por ejemplo una persona está pasando una pena y nosotros llegar y darle un abrazo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no somos de ese tipo de personas, pues aunque sea una palabra, una imagen, algo que consuele a la persona, ¿verdad? Porque precisamente por esa razón es que nosotros somos su cercano, ¿verdad? Para que nosotros podamos darle consolación cuando lo necesite. Sí, y es que pasa también que hay momentos en la vida en que no sabemos qué decir, ¿verdad? Porque puede ser alguna situación de alguna pérdida de alguien, entonces en esos momentos no sabemos qué decir, pero creo que con estar presentes, con estar con esa persona, creo que ya estamos dando ese apoyo que la persona en su momento necesita. Exactamente. Y qué fácil para uno como persona es estar cerca, ¿verdad? A pesar de que quizás no le puedo dar una palabra, con el hecho de estar cerca, pues es muy valioso para la persona que está sufriendo. Exacto. Muy bien, seguimos, y es sufrir con paciencia los defectos. Esto creo que también nos cuesta mucho a muchas personas, y es porque nosotros creemos que todas las personas tienen los mismos conocimientos que nosotros tenemos, y cuando miramos que alguien va en el mal camino, ¿verdad? Y nosotros tratamos de regresarlo, pero esta persona es testaruda y no quiere aceptarlo, entonces ahí es donde esta obra de misericordia se hace complicada, porque nosotros no aceptamos a la persona tal como es, ¿verdad? No aceptamos sus defectos y sus virtudes, y nosotros como humanos tenemos ambas. Entonces, así como yo tengo defectos y virtudes y las debo de aceptar, Steffi también las tiene, y al convivir juntas, ambas tenemos que aceptarnos tal y como somos, ¿verdad? Exacto, así que aceptarnos tal y como somos, porque de la misma manera en la que yo voy a aceptar a una persona que tiene defectos y virtudes, de esa misma manera me tienen que aceptar a mí, ¿verdad? Entonces, a veces nos gusta como señalar o tirar la piedrita para el otro lado, pero cuando nos damos cuenta que también hay personas que han aceptado nuestros defectos y nuestras virtudes. Más creo que son los defectos, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos cuesta. Eso es lo que más cuesta. Ajá, en el trabajo, en la casa, en el colegio para los que estudian, en la universidad, ¿verdad? Creo que eso es lo que más nos cuesta, porque es lo que nos gusta más señalar, ¿verdad? Los defectos de las personas, sin saber que también pueden ser nuestros... Que puede ser un propio espejo, ¿verdad? Exacto, que uno está viendo. Entonces cuesta, pero con amor lo podemos lograr. Y por último, la última obra de misericordia espiritual es rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y platicábamos la semana pasada que esto las abuelitas normalmente no lo inculcaban, ¿verdad? Rezar por las ánimas que se encuentran en el purgatorio, porque son ánimas que por alguna razón se encuentran en ese lugar y con nuestra oración pueden llegar a salir. Entonces debemos acostumbrarnos a pedir no solo por los vivos, que son nuestros cercanos, sino que también por los difuntos que ya no están con nosotros. Y bien, vamos a pasar entonces a las obras de misericordia corporales, que también son 7. La primera es dar de comer al hambriento, y esto se refiere no solamente al hecho de como tal darle de comer a alguien que tiene hambre, sino desprendernos nosotros de algo que queremos quizá para dárselo a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, que no sé, yo por comerme ahorita una hamburguesa no me la como por dársela a alguien que de verdad lo está necesitando, y de esta manera nosotros ya estamos cumpliendo esta obra de misericordia. Sí, y a veces cuesta desprendernos de las cosas para podérselas dar a alguien, pero yo pienso que aquí va muy de la mano el amor, ¿verdad? Exacto. Como bien decíamos en estos 2 mandamientos, creo que lo que más nos recalca es el amor. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a poder lograr el poder darle eso al prójimo, ¿verdad? Esto es un enlace, definitivamente, esto tiene que fluir, ¿verdad? Exacto. Es algo que de alguna manera tiene que salir. Si tu amor por Dios es muy grande, así tiene que ser. Y que no es solo por el hecho de, ay, sí, le voy a dar al pobre, ¿verdad? Sino que de verdad nos tiene que nacer hacerlo por amor. Exacto.
La siguiente es dar de beber al sediento, y esto va muy de la mano a lo anterior, ¿verdad? Desprendernos de eso que nosotros queremos para dárselo a otro. Entonces no nos vamos a extender mucho porque van muy de la mano. Creo que en Mateo 25, si no estoy mal, está donde se menciona, donde dice... tuve sed y me diste de beber, tuve hambre. Y es porque nosotros debemos la figura de Jesús en cualquier persona, entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿verdad? Creo que va muy de la mano con estos dos. Con estas dos obras de misericordia. Muy bien, pasamos a la siguiente, y es dar posada al necesitado. Y esto a veces es muy costoso en estos tiempos que es tan peligrosa la situación, ¿verdad? Pero aún así nosotros no precisamente es dar como tal posada a alguien, sino quizá recibir en nuestra familia a una persona que por alguna razón en su familia está alejado, ¿verdad? Y nosotros darle nuestra amistad es una manera también de dar posada, ¿verdad? Porque considero que recibir en una familia a alguien, y no como tal que se vaya a vivir a mi casa y viva con nosotros, sino darle el amor que necesita, pienso que también aplica. Ajá, ese apoyo familiar podría ser también, si no solo precisamente que alguien llegue a tu casa a vivir, es darle posada, ¿verdad? También pienso que también es como darle posada en tu corazón. ¿Verdad? Sentiría que también es como más ahí darle posada en tu corazón, porque de esa forma estás ayudando más a la persona. Exactamente, ¿verdad? Y que esto a veces es mucho más valioso que como tal darle un espacio donde duerma, ¿verdad? Luego va a vestir al desnudo, y esto también nos aplica en el sentido de que, por ejemplo, yo ya sé que yo tengo suficiente ropa y ya no la estoy usando, entonces quizá dársela a alguien que de verdad la necesite, ¿verdad? Y no es como, ay, lo que me sobre, ay, mi suéter es más viejo, los voy a dar, sino desprenderte de las cosas que realmente te gustan para darlas de corazón a alguien más. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, continuamos con visitar al enfermo, y esto a veces es muy complicado, pero también tenemos que recordarnos de esas personas enfermas, darles una palabra de aliento, llevar, si en el caso de los ministros extraordinarios de la comunión, pues llevarle la Santa Eucaristía, ¿verdad? Para que ellos puedan estar y pasar esta etapa de enfermedad de una mejor manera. Ajá, así es. Muy bien, y pasamos a la siguiente, que es socorrer a los presos. Y esto también a veces no lo podemos cumplir tan a cabalidad, ¿verdad? Sí. Pero también tomar en cuenta que con nuestra oración podemos ayudarlos y podemos velar por ellos también. Entonces tenemos que estar conscientes de que no solamente es hacer físicamente las cosas, sino también lo podemos realizar espiritualmente. Porque quizás no podamos ir a donde estén ellos, pero creo que con la oración es muchísimo mejor que tal vez llegar y visitar a esa persona. Yo creo que con la oración se alimenta más, ¿verdad? Exactamente. Y por último es enterrar a los muertos, y esto también es yo no lo veo como una tradición, yo lo veo como algo que de verdad se tiene que realizar, porque nuestros muertos nos dieron amor durante su tiempo de vida. Entonces, ¿por qué no nosotros también llegar y darles también amor, aunque ya no estén con nosotros, por medio de nuestra oración, por medio de una intención en una misa, por medio de una visita al cementerio, ¿verdad? Por medio de darle apoyo a los deudos, en este caso, si es alguien externo a nuestra familia, ¿verdad? Exacto. Entonces, gracias, Steffi, por haber estado con nosotros. Vimos aquí a grandes rasgos las obras de misericordia, y pues son pequeños tips que nos pueden ayudar a llegar a esa tan deseada santidad, ¿verdad? Así es. La verdad es de que siempre hay muchísimo de qué hablar, pero me gustan estas dos partes, ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Esperamos que a ustedes se les quede como esa inquietud de seguir investigando, ¿verdad? Exacto. Porque pues hay muchísimo más que aprender. Así es, y bueno, nosotros tenemos que continuar con nuestro programa, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa, así que ya volvemos. Aquí somos católicos.